Bueno, hay una pregunta... Se ríe. Menos mal que se ríe. Me dicen que ya está custodiando la ministra Patricia Bullrich. Yo ahora voy a hablar con ella inmediatamente, inmediatamente. Le agradezco, después me muestran. Cuando esté así la puedo llamar. Ahí está la ministra. Me voy a hacer unas preguntas, después voy a ir a Patricia Bullrich y después voy a seguir con las preguntas. Porque yo realmente no tengo ningún prejuicio contra nadie. Pero tengo que hacer una pregunta. Los kirchneristas, en la provincia de Buenos Aires específicamente, ahí me dicen que Axel Kicillof hizo alguna aclaración, ¿van a combatir el narcotráfico? Antes de analizar a fondo la frase de Axel Kicillof, y antes de hablar enseguidita lo voy a hacer con la ministra Patricia Bullrich, ya la vi en pantalla, le agradezco que esté ahí. A Axel Kicillof, quien le dijo a Luis Novarecio, escucha bien, palabra por palabra, si me equivoco me dice la producción, ahora hay gente que se dedica al narco... Porque vos fíjate, dice, ahora, en este momento, hay gente que se dedica al narcotráfico porque se quedó sin laburo. Primer dato, como si esto hubiese empezado ayer. O, eventualmente, con María Eugenia Vidal. Yo te invito a que empecemos juntos. Y pensemos juntos, sin ningún prejuicio. Viste que Eduardo Feynman va y... Pensemos juntos. Kicillof es un economista. Fue ministro de Economía. Más allá de cómo le fue, tendría que explicar YPF, el pago a los holdouts, el pago al Club de París. Tendría que explicar muchas cosas. Un economista tiene que hacer afirmaciones con números. Porque hacer afirmaciones sin números, sin citar estadísticas, a la buena de Dios, no es algo muy serio. No es algo muy profesional. Yo no tengo ningún problema personal con Kicillof, lo entrevisté alguna vez. Ahora se ve que no quiere que lo entreviste, no sé, debe tener miedo que responderme a alguna pregunta, que yo le haga alguna pregunta. Pero yo lo entrevistaría hoy en cualquier momento, amablemente, pero preguntándole. Una persona que trabaja con números, si tira cualquier cosa a la buena de Dios, no se trata no es muy sólido. La afirmación de Kicillof, que carece del menor rigor científico, es el tipo de reflexión que haría alguien. ¿Sabés cuál es la reflexión? Nosotros con los periodistas, acá está Eduardo Paladini, está Cecilia Devana, obviamente, Hugo Machiavelli, Facundo Pastor, después de hablar con Damián Dipache, también de economía, pero es la típica que en las redacciones decimos, ¿qué hacemos? Bajamos un avión, no conocemos la ciudad, hablamos con el taxista y a los 2 minutos sabemos cómo es la ciudad. Bueno, es el tipo que se baja del avión, se pone a hablar con el taxi, con el Uber, el Cabify o el que más te guste, y toma la percepción del chofer como palabra santa. Pero no es serio eso. En segundo lugar, como economista que es, Kicillof debería saber que pobreza no es igual a narcotráfico. Repito, pobreza no es igual a narcotráfico. O en todo caso se lo voy a preguntar a ministra. Que incluso la pobreza argentina, toda la pobreza argentina y la de la provincia de Buenos Aires, bueno, acá hay un economista también, está más vinculada a la categoría y a la explicación ingresos que a la categoría desempleo. La pobreza en la Argentina está muy vinculada con los ingresos, sí, con la devaluación, pero más vinculada a los ingresos que al desempleo. Lo explico de nuevo. Si hubiera pobres que masivamente se sumaran al negocio de los narcos, esos pobres tendrían un plan social o un laburo cuyo ingreso es insuficiente, pero no sería el desempleo, la desocupación, la explicación estructural, lógica y correcta por la cual se ponen a vender droga. ¿Se entiende? Y esto no es un invento mío, son las cifras del INDEC. Las mismas cifras del INDEC que se manipularon desde 2006 hasta diciembre de 2015. Tiempo en que Kicillof fue ministro de Economía, en la última parte del tiempo. Porque, perdón, no importa que ganen o pierdan elecciones, uno tiene que recordar las cosas como son. Y es muy probable que las ganen. Y es el mismo INDEC al que Kicillof le prohibió terminantemente medir la pobreza, porque consideraba a la estadística estigmatizante.
Mientras Cristina y Aníbal mentían sobre la cifra de la pobreza verdadera, que ya estaba entonces cerca del 30%, cuando ellos sostenían que no pasaba del 4 o del 5%. Lo voy a hablar con Damián Dipache para que no creen que estoy inventando. Pero ahora recordemos, y nos vamos a hablar con la ministra enseguida, lo que dijo Kicillof a Novarecio ayer a la noche, después de la cornisa. Vamos. El narcotráfico tiene varios elementos preventivos y después de, digamos, persecución del delito. Hoy yo lo que te diría es que están fallando las dos cosas. Nunca los grandes, me parece que claramente ahí para hacer política de prevención y hacer políticas claras hay que ir a buscar a los grandes. Sí creo que el problema no es perseguir al pequeño consumidor, seguramente. Me parece que eso sí tengo noticias por ir a los barrios. El otro día anduve en Morón, que con la pérdida de empleo que hay, obviamente me lo contaba un cura, ¿no? De ahí, del barrio. Hablo del barrio Carlos Gardel, ¿no? Me lo contaba que, bueno, que ahora hay gente que se dedica a vender drogas porque se quedó sin laburo. Bueno, pasa en mi ciudad de Rosario, pasa igual. Así bueno, que, entonces vos fijate, y perseguir a ese, obviamente, es un delito y hoy está prohibido y no es legal, pero me parece que no pasa por ahí el fenómeno. Bueno, con todo respeto, ¿no puedo decir alguien que maneja estadística? Sí, me lo contó un obispo, y esto es así. Olvidemos por un instante que parecería una sobreactuación innecesaria tomar mate a las 10:30 de la noche. Olvidemos, es sobreactuación, para mí. Pasemos por harto, dice Eduardo, ¿no? Feynman, que lo vieron a Kicillof bajarse de un vento para subirse al Clio de la campaña. Están haciendo campaña. Tomemos por un momento como un error de diagnóstico frívolo o de apresuramiento lo que el exministro dijo ayer a la noche. Incluso analicemos desde su propia perspectiva. Aún así, ¿no es también subestimar a los pobres, vincularlos alegremente con el narcotráfico, cuando todos los que tenemos algo de información sabemos que la droga y el narcotráfico atraviesan a todas las clases sociales, a todas? Que hay soldaditos de barrios carenciados, pero también hay soldados en barrios muy lujosos con dealers súper ricos que trabajan para los grandes cárteles en complicidad con la política. Enseguida vamos a analizar la respuesta de María Eugenia Vidal. Pero antes saludo a la ministra de Seguridad. Ministra, buenas noches. Le agradezco por estar, la llamé a último momento, y le pregunto cuál es su mirada sobre lo que dijo el candidato Axel Kicillof ayer en el programa de Luis Novarecio. Bueno, buenas noches. En primer lugar, decirle que si hay un ejemplo de lucha contra el narcotráfico, de desestructuración del narcomenudeo, de bandas, que hoy hasta el mismo Frente de Todos pide que el mismo esquema que se está llevando adelante siga exactamente igual, es la Carlos Gardel. La Carlos Gardel es un ejemplo de trabajo multiagencial en el que a partir de la entrada de la Gendarmería, junto con la Intendencia de Morón y el Ministerio de Desarrollo Social, se ha desarrollado uno de los planes que ha sido premiado en las Naciones Unidas como el ejemplo de un trabajo en el que todos logran generar un cambio de conducta social. El año pasado en la Carlos Gardel no hubo homicidios, el año pasado en la Carlos Gardel y este año está bajando la violencia, ha bajado la cantidad de venta de droga, han bajado los dealers o los que llevan adelante la comercialización, es decir, que es justamente el ejemplo contrario. Tanto es así que hay un volante del Frente de Todos que dice: es mentira que la Gendarmería se va a ir de la Carlos Gardel, nosotros la vamos a seguir teniendo en caso de que seamos gobierno. Así que esto para nombrar el ejemplo que planteó Kicillof. En segundo lugar, el problema del narcotráfico en la Argentina es que tanto narcotráfico como narcomenudeo en un país que no es productor de materia prima, son dos elementos de la misma cadena. Nuestra frontera entra la droga que se produce en nuestros países vecinos, la materia prima, y luego el efecto más importante de la droga es la comercialización, lo que se llama el narcomenudeo. Sí. El narcomenudeo, en primer lugar, no lo llevan adelante jóvenes de 18 o 20 años.
el promedio de las condenas del narcomenudeo en la Argentina es de 25 a 40. Es decir, que es gente más grande, con más nociones de organización, casi empresarial, y cruza todos los sectores sociales. Perdón, ministra, perdón que la interrumpa. ¿Usted me quiere decir que sí. podrían ser cualquier cosa menos soldaditos? Bueno, existen en algunos casos jóvenes que son contratados, como ha sido el caso de Itatí, para hacer chajás o soldaditos que avisan, pero la organización de las organizaciones de comercialización del narcotráfico tienen dos elementos fundamentales. Primero, la construcción de un poder que amedrenta a los demás. Es decir, no es un elemento de la pobreza, es un poder que amedrenta. Ese poder puede ser en un lugar de alta, digamos... densidad poblacional. Digamos, de gente... de alto nivel de económico. mucha jerarquía social o una gente más humilde. En general, lo que da el narcotráfico es plata, poder, cambio de estatus y sometimiento del otro. Es decir que no combatir el narcomenudeo es aceptar condiciones de esclavitud hacia gran parte de una población que puede vivir en un determinado lugar o en un determinado barrio. Claro, plata Nosotros rápida. O sea, perdón, usted lo que quiere decir, ministra, es que no, el motor y el impulso no es la necesidad, o en todo caso en algún caso lo será, pero lo que hay es plata rápida y sometimiento y muerte, ¿no? No son inocentes que están buscando cómo salir de la miseria y la pobreza, en términos generales pienso, ¿no? No. El sistema de comercialización del narcomenudeo es un sistema en el que uno está hablando de millones y millones de pesos. Uno toma cualquier organización de narcomenudeo, puede ser en la provincia de Tucumán, en Rosario, en el Gran Buenos Aires, en Neuquén o donde sea, y está hablando de arriba de 100 millones de pesos, está hablando de autos, de barcos, de aeronaves, es decir que son organizaciones con mucho poder que además intentan, como decía Pablo Emilio Escobar Gaviria, es plata, ¿no? O muerte. O tiros, o te mato o te controlo. Plata o mier, decía la palabra miércoles. Mier, decía la mala palabra. Entonces lo que hay que entender es que las familias que viven en los barrios humildes lo que tratan de hacer es sacar a sus hijos de esa situación, que sus hijos no entren. Por eso es que hoy es tan exitoso el servicio cívico voluntario en Valores, porque lo que dicen las mamás es: yo lo último que quiero es que mi hijo sea parte de esas organizaciones, lo último que quiero es que sea parte del narcotráfico, no lo quiero ver en una esquina ni siquiera fumando y drogándose, que eso sería la parte del consumidor, que ya la Corte Suprema de Justicia ha decidido que no es punible. Entiendo, ministra. ¿Y por qué cree que Kicillof dijo lo que dijo? ¿Cuál es su mirada, su teoría, su explicación? Mi explicación es que, digamos, la política, ellos unen la idea de que la inseguridad tiene que ver con la situación de pobreza. Bueno, el país, no sé, India sería uno de los países más inseguros del mundo si la inseguridad tuviese que ver con la pobreza. Sin embargo, no tiene nada que ver con esa descripción. Fíjese que nosotros hemos tenido enormes problemas. Hoy la Argentina es un país que tiene un 30% de pobreza estructural desde hace 20 años. 34. Y después, sí, digamos, sí. Bueno, no, sube y baja de acuerdo a un tema de ingresos, como usted dijo. Sin embargo, nosotros hemos bajado los homicidios del 6.6 cada 100.000 a 5, porque hemos logrado entender que no podía haber territorios manejados por el narcotráfico. Eso significa bajar los homicidios, bajar la violencia. La Argentina ha bajado en un 10% los delitos, hemos bajado los secuestros, hemos subido la cantidad de secuestros de droga y hemos desarmado las bandas más importantes. Esto que dice
Kicillof, que no hemos ido al Dice al que hicieron de la marketing. banda, Dice que hicieron marketing, Kicillof. Es absolutamente mentiroso. Si usted toma todas las organizaciones que trabajaban en la frontera, están todas desarmadas. Itatí, Orana, Aguas Blancas. Si usted toma las organizaciones de la 1-11-14, están todos presos. Tome las de las 31, todos en cana. Tome las de la Carlos Gardel, la de Itatí en Provincia de Buenos Aires. Tome las de Rosario, los monos, desarmados. Primero lo empezó Bernie, después lo seguimos nosotros. Es decir que... Pero usted cree que Kicillof no momento... sabe, ignora la realidad o miente. Bueno, a mí me parece que... yo cuando escuché lo que dijo ayer, me parece que lo dijo con una total y absoluta improvisación. Tiene un prejuicio ideológico donde cree o une esta idea, esta misma idea que dijo Grabois, yo si soy pobre voy de caño, en vez de entender que de la pobreza se puede salir con dignidad, con trabajo, con esfuerzo, con estudio, con otra idea. Es la idea de una sociedad con odio y con bronca, y creo que lo que describió ayer es exactamente lo contrario de lo que nosotros queremos para la Argentina y lo que nosotros hicimos, y creo que ha sido aceptado y querido por los argentinos. Nosotros hemos combatido el narcotráfico, le hemos pegado a las bandas, grandes, medianas y chicas, no a los consumidores. Él confunde consumidores con comercializadores. El consumidor en la Argentina, ya la Corte Suprema de Justicia dijo, no se lo busca. Ahora, los comercializadores, los que venden la droga y los que para vender la droga matan o generan personas que son partes de organizaciones de delito, a esas se las combate. Entonces, esta mezcla, esta idea de decir el pobre es narcotraficante, es una estigmatización. A ver, es una criminalización de la pobreza. Eso que ellos siempre dicen. Kicillof lo que hizo fue criminalizar la pobreza. Dijo, el pobre para sobrevivir es narco. Mentira, el pobre para sobrevivir hace una changa, es cartonero, claro, yo le decía, trabaja, digo, o va a estudiar o la pelea, pero, perdón, ministra, no hay ninguna... O arma un grupo de cumbia. Claro. A ver, ¿me repite, por favor, que le interrumpí? El narcotraficante en la... No, digo, el pobre para sobrevivir hace distintas cosas. Trata de salir, es obrero de la construcción, hace un grupo de cumbia, un cuarteto. Ahora, sí, le digo que hay ricos que también tienen un grupo de cumbia, ¿eh? No, se lo digo por la duda, para que no peguemos la cumbia para que no... No, hay que tener mucho cuidado. No lo digo. Entiendo. Lo que le digo es que nosotros, desde que estamos en el gobierno, hemos agarrado narcotraficantes del más alto nivel económico, digamos, en el Olivos Golf Club, hemos agarrado narcotraficantes en Nordelta, hemos agarrado narcotraficantes en Caballito, para decirle un barrio de clase media, y hemos agarrado narcotraficantes en la 1-11-14. Hugo Machiavelli y Facundo Pastor quieren preguntarle, pero ya que me habla de esos barrios, también hay en Nordelta, el Olivos Club, el Caballito, soldaditos, o las estructuras narcos funcionan de otra manera. Las estructuras narcos, el soldadito es lo menos importante y es lo que más, lo que hoy en día yo le diría que nunca se le pega a un soldadito. Las estructuras narcos son los Marco Estrada, son el intendente Itatí, son aquellos que lo que hacen es generar condiciones de dinero y de poder para intentar manejar un territorio, llenarse de plata y dominar a la sociedad en la que están viviendo. Usted va a la 1-11-14 y vengan conmigo, que venga Kicillof conmigo, a la Carlos Gardel, y va a ver... ¿En serio lo va a invitar? ¿Lo está invitando en serio o en broma? Sí, pero no, que venga de verdad a mirar lo que es la Carlos Gardel después de haber hecho un trabajo con la Gendarmería y la Intendencia de Morón de Ramiro Tagliaferro. Que venga a la 1-11-14 a ver lo que hizo la Gendarmería con Horacio Rodríguez Larreta. Que vaya a Alto Verde a ver lo que hizo la Prefectura Naval Argentina junto
con el intendente José Corral. Ahí va a ver lo que son los trabajos, porque siempre hablamos de Medellín. Miremos lo que hicimos nosotros. Barrios Seguros es un programa premiado por las Naciones Unidas donde uno logra sacar la violencia. En la 1114, en el 2015, cuando gobernaban ellos, hubo 28 muertos. El año pasado, en la 1114, no hubo un solo muerto. Y eso es una política de Estado, eso es una política racional, de sacar a los narcos y liberar a la población de estos narcotraficantes. Hoy, en la 1114, todos los días hay procedimientos pequeños. Esa cola que muestran todos los días es una foto que sacamos nosotros en una investigación. Y los metimos, no a los que estaban en la cola, metimos a todos los narcotraficantes presos y van a tener condenas de entre 15 y 20 años. Ministra, Hugo Machiavelli quiere hacer una pregunta, por favor. Se ha hecho... Sí, Hugo, por favor. No, le quiero preguntar, porque la efedrina en 2008, el triple crimen, otros hechos, vincularon a esa droga de diseño y al lavado del dinero de esa droga con la política. Por supuesto, los grandes carteles quieren penetrar a los estados e inyectar dinero. ¿Usted cree que hay sectores políticos dispuestos, más flexibles con los carteles narcos, con el dinero de la droga, incluso para las campañas? El problema es el punto de vista. Si mi punto de vista es que el narcotraficante es una víctima de la sociedad, esa víctima de la sociedad se va a aprovechar de mi ideología para crecer y ser cada vez más narcotraficante y tener cada vez más poder. Si mi ideología es el narcotraficante es narcotraficante, no me importa si sea de clase alta, clase media, clase baja, mexicano, argentino, colombiano, lo que sea, y yo le pego a aquel que intenta generar un mal a la sociedad. Yo lo que voy a hacer es no tener una estigmatización o no tener una especie de digamos, indulto a aquel narcotraficante por el hecho de venir de un barrio pobre. No importa de dónde venga el narcotraficante, hay que combatir al narcotraficante que destruye a la familia argentina. Esta ideología que mostró ayer Kicillof lo que hace es dar lugar a los de la efedrina. No porque él lo sea, porque yo no voy a acusar a Kicillof de ser cómplice del narcotráfico. Digo, su ideología abre lugar a que este tipo de políticas, porque como él la justifica, porque dice, no, bueno, hay que dejarlo, su ideología es lo que abre lugar a que el narcotráfico crezca. Y él se tiene que dar cuenta de eso, porque es un tipo inteligente. Se tiene que dar cuenta que lo que él dice es ideológico y no concreto y no es práctico. El narcotraficante es una persona que tiene poder, no importa de qué clase social venga. Y cualquier persona que tiene poder y usa ese poder para matar a otro y para dominar un territorio, en una democracia, es absolutamente contrario a la sociedad que creo que todos los argentinos queremos, que sea una sociedad de paz, donde nadie domine a nadie, donde todos tengamos libertad. Entonces, es un concepto más profundo de ponerlo en el lugar de la víctima. La teoría Zaffaroni de que el lugar de la víctima es el pobre que termina siendo, digamos, narcotraficante porque no tiene otra alternativa, lo único que hace es someter a la sociedad a los peores crímenes porque lo justifica. De esa teoría hay que salir. Y eso es lo que hicimos nosotros. El presidente Macri salió de eso, combatió el narcotráfico y hoy la sociedad se lo agradece toda. Ministra, a ver, Facundo Pastor la saluda, ¿cómo le va? Buenas noches. Ministra, hola, Facundo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hay algunos datos que son, me parece, interesantes, porque muchos especialistas coinciden en que para mirar la problemática del narcotráfico hay que ver la problemática de las adicciones más el combate del narcotráfico. Habitualmente se escuchan voces hablando del combate al narcotráfico, pero tomo datos oficiales de la última encuesta de la Cedronar, en donde entre el año 2004, o sea, toda la gestión kirchnerista, y el año 2017, gran parte de la gestión Cambiemos, el consumo, es una cifra que se llama tasa de prevalencia del consumo de cocaína, creció un 400%. Entonces, si uno mira esa cifra, el fracaso de las dos... Si uno hace...
No, pero es que eso es incomparable. ¿Por qué? Yo, para poder hacer una encuesta seria, tengo que tener la encuesta de 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. Yo le cito, ministra, hasta el cifra de la 2017. Cedronar. Es la si última. Yo salto pero si, está bien, pero si yo salto de 2004 al 2017 con los cambios que tuvo la sociedad y no veo la evolución año por año, es una cifra es una encuesta de buena voluntad que hicimos nosotros, pero la verdad es que, por ejemplo, Chile tiene 3 veces más consumo que la Argentina. Pero por eso, pero yo lo que le pregunto, ministra, de... le cambio la pregunta, porque por ahí, digamos, las cifras no indican que cada vez más gente consume cocaína en la Argentina, y la pregunta que uno podría hacerse es ¿por qué? Bueno, a ver, el problema de cuáles son las salidas que tienen las sociedades para intentar salir de la realidad, que tienen los jóvenes para salir de la realidad, es una pregunta que nos tenemos que hacer, tiene que ver políticas preventivas. Ahora, eso no quiere decir que haya más cocaína. Hoy en la Argentina hay menos cocaína. No, pero espere, Nosotros ministra, arrancamos... el mercado, yo no le hablé de los jóvenes, el mercado de venta de cocaína no creció en los últimos 10, 5 años, no crece año tras año. No, nosotros hemos pasado. Las cifras oficiales digamos, que son tanto del anterior gobierno como de este marcan que sí, que la Cedronar marca que hay un crecimiento en el consumo. Ese es el consumo. ¿Sí? Ese es el consumo. El consumo no quiere decir que haya más cocaína. Que más gente quiera consumir no quiere decir que hay más cocaína. No, pero ministra, no que quiera consumir. Cocaína. No que quiera consumir. Si hay más gente que consume, el mercado de la cocaína cada vez es más grande. Por eso muchos especialistas... Sí, lo escucho. Por eso muchos especialistas hablan de una política de droga que involucre, obviamente, la lucha contra el narcotráfico y a su vez que pare el nivel de crecimiento de adicciones que hay. Bueno, por supuesto. A ver, en el mundo entero lo que se está discutiendo es cómo se para el problema de las endemias y de las pandemias del consumo de la droga. Estados Unidos entró el año pasado en una emergencia a partir de la droga de síntesis y de la metanfetamina, que se llevó 60.000 muertos. Hoy hay muchos países de Europa que tienen emergencia en adicciones porque tienen fuertes adicciones. Hay consumo de anfetamina que se compra por correo en China y es una discusión que se está dando en el mundo. Ahora, lo que yo le quiero decir es que hoy en la Argentina hay mucho menos cocaína de la que había antes, porque la Argentina pasó de tener un secuestro de aproximadamente el 5% de lo que se consumía en el año 2014-2015 a tener un 40% de freno de la cocaína que intenta entrar a la Argentina. Pero espere, ministra, a ver, ahí hay otro dato que yo puedo preguntarle a ver si esto es así o no. El presidente Macri, en la apertura de las sesiones en el Congreso, cuando comenzó el año, habló de un promedio de incautación récord, habló de 300 toneladas de incautación de droga. Ahora, no lo digo yo, lo dice el sitio chequeado.com, que me parece que todos lo consultamos, todos nos valemos de información. Hace referencia a que en el periodo 2014-2015, es decir, durante la gestión de Cristina Kirchner, la incautación era de 270 toneladas. Obviamente, la incautación que marca el presidente es mayor, pero es levemente mayor. Habla solamente de un casi 0,8.09% de incautación. Absolutamente falso. La política que nosotros hicimos de lucha contra el narcotráfico, de desestructuración de bandas, de control territorial, de baja de la cantidad de cocaína, de marihuana y de droga sintética que tiene la Argentina, no la hizo nadie. Nosotros hemos tenido 86.000 personas detenidas en estos 3 años y medio por comercialización o asociación ilícita en el caso de todas estas drogas que les estoy diciendo. Hemos tenido una productividad 70% mayor. Y hoy, vaya a cualquier lugar de la Argentina, y pregunte si hoy hay menos o más droga en su barrio. Y va a ver que la realidad de cada lugar
es que hoy la escasez es una de las características concretas que existe en nuestro país. Hoy es más difícil conseguir droga. ¿Por qué es más difícil conseguir droga? Porque la paramos en la frontera, porque vamos a Paraguay y hacemos erradicación, porque tenemos más productividad en las fuerzas, porque hemos generado una política mucho más concreta. Usted me dice, ¿cuál es el lado preventivo? Bueno, Roberto Moro de la Cedronar es quien tiene que darle esa mirada. A mí me ha tocado la parte de ser el freno a la entrada de la droga, ¿no? De ser, de alguna manera, la cara más preventiva o aquel que trabaja más por la salud, que yo creo que es absolutamente fundamental y estratégico trabajar por la salud y que haya menos consumo, ¿no es cierto? Ministra, es una discusión apasionante. Ahora, a mí me ha tocado otra cosa. Sí, es una discusión apasionante, de hecho lo vamos a seguir acá con la mesa. Yo tengo que hacerle... También es muy importante que la Argentina vea que tenemos cifras, por primera vez en la historia de nuestro país tenemos cifras... Pero no había cifras de delito, antes. Tenemos cifras de homicidios. ¿No las había antes? No, cuando nosotros llegamos al gobierno, desde el 2006 se habían discontinuado todas las estadísticas. No había estadísticas de homicidio, no había estadísticas de robo, no había estadística de nada. Era el INDEC de la criminalidad, existía igual que el INDEC. Nosotros reconstruimos todo. Hoy sabemos exactamente cuánto se consume, qué entra, cuánto paramos, cuánto nos falta parar, cuántos búnkeres tenemos que destruir en la Argentina, cómo es el nivel de comercialización, cómo trabajan las bandas, cómo hacemos inteligencia contra esas bandas. Hoy estuve en Mar del Plata, hicimos el operativo más grande de la historia de Mar del Plata. Todos los días batimos récords en los secuestros de droga y lo hacemos con las fuerzas federales, muchas veces las fuerzas de la provincia. Entonces, no reconocer esto es necio. Decir que la gente es narcotraficante porque es pobre es, no sé cómo decirlo, es criminalizar a los pobres o estigmatizar. Ministra, déjeme hacer la última pregunta, así aprovechamos demasiado de su tiempo porque sé que no lo tenía y nos lo cedió, pero déjeme hacer la última pregunta. Los países serios no deberían tener una política de Estado, como dice Facundo, ¿no? Seguridad, prevención y además justicia, sea quien sea el gobierno, porque yo veo países donde gobiernan presidentes populistas, de izquierda, derecha, de centro, y las cuestiones vinculadas con el narcotráfico son una política de Estado. No, la deciden incluso la deciden todos juntos. Bueno, pero a ver, nosotros hemos votado leyes que las ha votado todo el Congreso. Técnicas especiales de investigación. Hoy hacemos entregas vigiladas, tenemos arrepentidos en casos de drogas. Nos costó sacar la extinción de dominio, la sacamos por decreto de necesidad y urgencia, cosa que debería votar cualquier país serio, si quiere sacarle todos los bienes a los narcos. Hoy desarmamos una banda en Mar del Plata que tenía más o menos en bienes 500 millones de pesos. Wow. Y eran pantallas de quintas que vendían verdura. Entonces, a ver, ¿por qué no votan la extinción de dominio? ¿Por qué no le quieren sacar los bienes a los narcotraficantes? ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? Atrás de que esto no es constitucional, cuando todos los países del mundo que han combatido el narcotráfico le sacan los bienes el primer día, porque si yo le dejo los bienes a los monos, con esos bienes siguen reproduciendo el negocio. Entonces, ¿por qué no hacemos estas cosas? ¿Por qué no votamos la ley de barras? ¿Por qué no hacemos esas cosas? Porque hay cierto delito que es funcional a cierta política. Esto es lo que nos pasa en la Argentina. Hay ciertas mafias que son funcionales a la política y eso es lo que no nos animamos a discutir. Hay mafias de sindicalistas, hay mafias de barras bravas, hay mafias del narcotráfico que son funcionales a qué política. Eso es lo que tiene que explicar Kicillof. Ministra, yo le agradezco mucho que nos haya atendido. Vamos a seguir con este tema en la mesa porque es un tema evidentemente que tiene muchas aristas y es muy interesante y tenemos muchos datos para discutir. Le agradezco mucho y agradezco al equipo de A24 que se esforzó por estar ahí en tiempo y forma. Gracias, ministra. Muchas gracias. Muy bien.
A ver, Facundo, ahora quiero redondear la idea que decía. Deme un segundito. El tema, yo también, como la ministra, no creo que Kicillof esté a favor del narcotráfico, no lo creo, o que quiera agitarlo. El tema es si van a combatir o no el narcotráfico. Por ejemplo, a lo que dijo Kicillof, hubo una respuesta de María Eugenia Vidal. La pronunció a boca de jarro, después de confirmar que Kicillof había dicho lo que dijo. Primero, ella planteó, para mí, una verdad sencilla. Lo que dice Kicillof demuestra que no conoce ni la provincia, ni los barrios, ni los desocupados, ni puede afirmar la idea de que los pobres son narcotraficantes. Es importante, dice María Eugenia Vidal, trazar una línea muy clara entre los que estamos del lado de los que condenamos el narcotráfico y aquellos que justifican el negocio. De nuevo, yo no creo que Kicillof esté a favor de eso. Pero después se despachó con otra verdad sencilla. Las víctimas no están entre quienes venden droga. A ver, perdón, sean soldaditos o no, los tipos forman parte de un sistema narcotráfico. Y acá, viste, no importa que sea de derecha o de izquierda. Hay que ir por ellos. Ayer en la cornisa, cuando Kicillof se preparaba para hablar con Novarecio, Vidal se habló de cómo se combatía en la provincia el narcotráfico y dijo, entre otras cosas, que de diciembre de 2015 hasta ahora se metieron presos a 7.000 narcotraficantes. Yo después fui a chequear. 7.000, ¿no? Eran 7.000 narcotraficantes. Tenemos un compactito breve de Vidal. Dale. Si la gente me elige, yo voy a seguir peleando contra el juego de manera concreta, con muestras muy concretas. Lo mismo contra el narcotráfico. Son 140 búnkers donde se vendía droga y pasó una topadora. Y hoy no están más. Y en algunos lugares, hay 3 lugares en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde hoy además hay lugares de rehabilitación. Ahí donde se vendía droga y había muerte, hoy están las madres del Paco, están profesionales atendiendo chicos. Es todo un símbolo para ese barrio, ¿no? Entonces, yo creo en eso, creo en esas peleas, son las que me comprometí con la gente y son las que voy a seguir dando. Por supuesto que las quiero dar como gobernadora y ahora el 27 de octubre, en 20 días se elige y los bonaerenses van a elegir quién los gobierna y es por un voto. Bueno, de nuevo, yo no quiero ser injusto con Kicillof. ¿Qué puedo pensar? Yo pienso que está equivocado. En todo caso, muy equivocado. No lo veo asociado a ningún narco. Digo porque acá en la Argentina cualquier cosa, viste, que vos decís, no, Kicillof, no lo veo asociado, no lo veo. No lo veo alentando un negocio que mata. ¿Estamos? Lo aclaro. Lo que sí creo es que si de veras piensa así, si cree que ser progresista es tener una mirada complaciente y piadosa con quienes venden droga, los narcos se lo van a comer crudo, Nosotros no somos especialistas, pero en la cornisa con Hugo Machiavelli y con Javier Mozo, fuimos a muchos barrios marginales. Los narcos no hacen política, dice. Así que vos decís que los soldaditos, los pibes, que se te meten Buscan complicidad, Luis. No. Buscan la complicidad de los punteros locales. Por eso habla de la política. Claro. La política es la que marca. Es decir, acá la PCA tuvo 3 detenidos recién. El intendente Barisco, recién me preguntaban. Sí, nosotros Barisco, lo entrevistamos. perdón. El intendente Barisco de Cambiemos. Vamos de nuevo. El intendente Barisco de Cambiemos, no del Frente de Todo, ni de lo que... De Cambiemos. Acá no hay ideología Es don ni partido dinero, político. el poder del narcotráfico, Claro. don dinero que busca penetrar y que después las autoridades hagan la vista gorda para la complicidad que los narcos puedan Y trabajar además allí. los narcos, ¿sabes lo que hacen? Te escuchan, dice, así que van a estar tranquilos, ponemos a miles de soldaditos pobres en la línea de fuego y se van a quedar muy tranquilos. Porque van a descontar que el gobernador, si es que gana, no lo va a detener. Ni mucho menos lo va a poner como ejemplo de la pobreza o no los va a victimizar. Pero si todo esto es tan evidente para mí y también para vos, ¿por qué crees que Kicillof hizo esto? Esto sí me interesa analizarlo, porque Eduardo Palagni, recién estábamos hablando con él y decía, che, hay que darle tanta importancia. Estamos claros que están en campaña, ¿no? Yo tengo 2 hipótesis. Una puramente electoralista. Kicillof sabe que está ganando, a mi entender. Debe saber si es inteligente, no por sus propios méritos, sino porque la gente en la provincia de Buenos Aires y en todo el país está enojada con Macri porque no le alcanza la plata, está enojada con Macri porque no le alcanza la plata. Entonces quiso vincular, poquitito alegremente, superficialmente, al narcotráfico con la macrisis. ¿Viste? El narcotráfico con la macrisis. Sin chequear el más mínimo dato. Pensó, esto me da un votito más.
Pero aún así, ¿no te parece un poco un error de cálculo hacer semejante cosa en campaña? Porque si de verdad conoce tanto la provincia, si de verdad conoce tanto los barrios, los curas villeros, los que realmente dan la pelea cuerpo a cuerpo para sacar a los chicos de la droga, o la madre del dolor, o la madre del Paco, le tendrían que haber dicho, seguro, sin duda, che, Axel, el narcotráfico en la provincia, yo no sé cuánto hizo, porque no tengo la cifra, no sé cuánto hizo María Eugenia Vidal, no sé cuánto hizo, bueno, Patricia Bullrich da su propia cifra, no, ¿viste? Son cifras que hay que, en general, tomar con pinzas. Pero espera, ahora, a la provincia, el narcotráfico no la trajo la macrisis. El narcotráfico en la provincia viene de hace años. Y si hubo una época durante la que prácticamente no se hizo nada, o menos que ahora, esa época fue la del mandato de los gobernadores peronistas, que empezaron a gobernar hace ya muchos años. Si hubo una época en donde creció y se multiplicó el consumo, el negocio del narcotráfico, esa fue la época en la que gobernó Daniel Scioli, Axel Kicillof. Es más, tendría que preguntarle a alguno de los intendentes que se sacaron fotos con vos, te tuteo porque soy una persona joven, ¿por qué en sus distritos hay tanta droga? Tanto cártel, tanto narco, tanto soldadito, no sé, tanto dealer. La segunda hipótesis de por qué Axel Kicillof dijo lo que dijo, para mí es ideológica. Es la hipótesis populista, sensiblera, pobrista, cuya perspectiva no sirve para atacar ni la pobreza, porque genera más pobres, porque tampoco terminó con la pobreza este gobierno que piensa tanto, este partido que piensa tanto en los pobres. Fabricó más pobres, ¿eh? Es una ideología que no sirve para atacar el narcotráfico. Con Bernie se peleaban todos los días porque quería meterse en los búnkers de los monos. Sino que lo que hace es multiplicar el consumo, la venta, el mercado de la droga, ¿no? Es una mirada simplista. La mirada de Juan Grabois sobre la droga, que le da la razón a Axel Kicillof, es por lo menos simplista. Y después voy a seguir con otra mirada simplista. Eduardo, te saludo rápidamente. Sí. Lo primero, ¿qué opinas sobre esto? No, yo lo veía casi como analista de campaña. Me parece que el gobierno encontró un tema en el cual hablar y en el que se siente fuerte. Recordemos sus 3 eslogan de campaña: unir a los argentinos, la grieta está cada vez más latente; pobreza cero, la pobreza creció al 35,4%; y combatir el narcotráfico. Creo que acá el gobierno encontró un filón donde hablar de la campaña y una reflexión mínima. Así como ideológicamente el macrismo llegó al gobierno, quizá con toda la gente diciendo hay que terminar con los planes, hay que terminar con la AUH, y terminó manteniéndolos e incluso ampliando algunos planes, quizá el gobierno kirchnerista, si le toca ganar a Alberto Fernández y Axel Kicillof, puede tomar algunas cosas del combate al narcotráfico y la inseguridad como un tema que le preocupa a todos los argentinos y dejarlo en el centro de la escena. ¿Vos por qué diferenciás mercado, consumo? No, yo lo que te digo, Luis, son varias cosas, sin ánimo de polemizar con la ministra, solo de dar información. Además ya terminó de hablar la ministra, Por eso, así que no, planteémoslo como... No, primer dato como información. La ministra hablaba de la ley del arrepentido para el tema narcotráfico. Esa ley es muy vieja, tiene nada que ver con esta gestión. De hecho, siempre se tomó esa ley para inspirar la ley que después fue ley finalmente en el 2016. Ahora, Facundo, vos entendés que el mundo es distinto, ¿no? De 2004, que por ejemplo no estaba el smartphone. No, por supuesto, pero y cuando vos lo ves hablar en los narcos, en la villa, Luis, y están pim. Mira, Luis, yo escribí hace 2 semanas atrás una nota cuando el presidente incluyó en un tuit, en el inicio de la campaña del Sí se puede, una palabra que a mí particularmente me sorprendió, que fue somos nosotros o puede ser una narcorepública. Te lo voy a decir exactamente qué fue lo que dijo, porque me llamó mucho la atención. Sí, el concepto es así. Hubo un tuit, habló de narcorepública. Entonces yo salí a buscar especialistas para que me digan si realmente la Argentina es o puede convertirse en una narcorepública. Y cuando vos hablás con la gente que realmente sabe de la materia, dicen que no, que Argentina está muy lejos de convertirse en una narcorepública. Hubo penetración del Estado, hubo penetración. No hubo Cuando vos recorres... Si hubiese existido... Recorriéndote a ti, Facundo, créeme, perdón la autorreferencia, me vas a disculpar. Un jefe de prefectura me dijo, nosotros antes deteníamos a alguien y teníamos que avisar de la detención. Pero ¿a vos qué llamas de penetración del Estado?
Penetración de PSA, penetración del intendente Eso es Itatí. complicidad de fuerza de seguridad. No, es penetración. Es complicidad, penetración. Pero, es decir, es el ¿vos poder. crees que se podría vender droga en el conurbano si no hay complicidad o Pero digamos, por eso te de la digo, fuerza de seguridad? pero el juez Reynoso, un juez federal que era levantó, es decir, la penetración es cuando es una fase del narcotráfico, cuando el poder económico Sí, pero no es es una- capaz de torcer la Pero, voluntad Hugo, de un yo te juez. entiendo, A pero ver, pará, la Facundo, si vos lo que decís es que esto no es Colombia... Pero por supuesto que no lo es. Perdón porque... O México. Después me llaman los embajadores de Colombia y Se México. enojan. No lo digo de manera despectiva, lo digo de manera descriptiva. Sí. Por supuesto que no lo es. Ahora, que la complicidad política con el narcotráfico existe en la Argentina, existe en la Argentina. ¿Pero qué Bueno, sectores de la política tienen complicidad con el narcotráfico? Bueno, Barisco es uno que está Está procesado, investigado. está procesado. Sí, bueno, y Tatí, Está bien, no. un juez, lo que te dice Hugo, a ver, un juez federal, ¿qué más necesita? Sí, yo- que yo- vengan dos acá los jueces narcos y hagan federales. el programa. Lo que yo te digo, Luis, es generalmente la mirada que se tiene es que se analiza... No, vos decís que todo el Congreso no forma parte. Yo lo que, No, te está digo, bien, yo no. lo que te digo es, ni somos un narcoestado, ni somos una narcorepública, ni por suerte creo que lo vamos a hacerlo. Esto que estoy planteando yo es defender al narcotráfico, por favor. No, el que piense no, eso, nadie digamos. Pero quiero preguntarte, Damián, por ahí la tenés, por ahí no la tenés. ¿Hay alguna cifra de la economía que diga... porque hay un problema acá ideológico, pero ideológico que choca con la práctica. ¿Hay alguna cifra de la economía que diga, che, más desempleo, más narcotráfico? A ver, el INDEC muestra que hay más desempleo, pero también hay más gente buscando trabajo. Y yo lo que hoy decía, hay mucha más gente buscando trabajo que trabajando vendiendo droga, sin ninguna duda. Y hasta te digo más. Lo que quiero decirte es que es una tendencia que dice, está marcada, No, che, no, vale. no. Mira, te voy a citar un Porque caso. me dijo alguien, me dijo, mira, hay un tipo en la esquina, me dijo, un economista tiene que ser más serio, cualquier economista. Te voy a, tiene que te voy a ser- citar un ejemplo concreto, y es extremo. Sudáfrica tiene 50% de pobreza. Zimbabue, que está al lado, tiene 70% de pobreza. Sí. En Sudáfrica, que hay mejor actividad económica, hay más droga que en Zimbabue, que tiene 70% de pobreza. ¿Me No repetís está- el último dato, perdón? No está vinculado. El último dato de Zimbabue, ¿qué me Zimbabue tiene 70% de pobreza y Sudáfrica tiene 50% de pobreza. Sudáfrica tiene mejor actividad económica incluso que Zimbabue. ¿Y entonces? En Sudáfrica hay más droga que en Zimbabue. ¿Sabes cuál es la diferencia? No se habló en ningún día, en todo el día no se habló de ese tema, la educación. Claro. En Zimbabue están educados. Y la persona que está educada es digna. Y ante la caída de la actividad económica, lo que va a tratar es de sobreponerse a esa situación. Entiendo. Eduardo, vos manejás encuestas. Sí. María Eugenia Vidal, cuando ganó contra Aníbal, ganó porque... Bueno, de nuevo, yo tampoco tengo ninguna prueba de que Aníbal Fernández... Por supuesto, le decían la mano, que yo lo vincularon con la efebrina. Yo, mirá que tengo... A ver, no tengo nada que ver con Aníbal Fernández. Tengo bastante diferencia y son públicas, ¿eh? Yo tampoco quiero ser... Pero son públicas. Ahora, tampoco lo veo a Aníbal Fernández siendo cómplice de una política de narcotráfico. En todo caso, no la combatió. Pero la mirada que determinó o que explicó parte del triunfo de María Eugenia Vidal era que le tenían miedo al no combate contra el narcotráfico, ¿no? Es un combo de cosas de lo que se suponía que implicaba Aníbal Fernández. También ten en cuenta que no hubo tanta diferencia entre Daniel Scioli y Aníbal Fernández como queda en el imaginario de la gente. ¿no? Daniel Scioli sacó 37 y pico, 38, y Aníbal Fernández 35. Es un corte de 3 puntos, pero combinado con el corte que hubo a favor de Vidal, que entonces, sacó 6 puntos te más lo que pregunto Macri. al revés. ¿Por qué le ganó Vidal a Aníbal Fernández? No, está claro que la figura de Aníbal Fernández se suponía que implicaba un montón de cosas y fue como el ejemplo más claro, me parece, el hartazgo de la gente con el kirchnerismo Ok. que se plasmó en la provincia. Te pregunto esto, por ahí es una tontería lo que te pregunto. Ayer yo lo vi a Kicillof tomando mate a las 10:30 de la noche. A ver, cada uno toma mate cuando quiere, que yo. O manejando un Clio. ¿Lo hace porque es así, espontáneo? Muchos políticos te decía, vos también te pasará, que Sí. entras a la oficina y es un político importante Sí, y, yo pide, no llevo- y pide el mate. Está bien, pero pide el mate. ¿Pero que para que ahí viene Majul vamos a tomar un mate? A mí me encanta el mate. No sé, pero- dirán, viene Paladini, pero No, me ha no, pasado no, que es que- siempre que vas, Viene Paladini, sea a la hora si que vos sea, dijiste, toman el mate. Para que le haga la crónica. Sí, te sacan Pero la pregunta es, ¿lo hacen para reflejar una imagen, Eduardo? Es muy probable. Igual, de todos modos, así como vos decías, Kicillof no está vinculado ni con el narcotráfico, No, por supuesto. ni creas vos que defiende la droga. Tampoco debe ser uno de los kirchneristas
no tuvo prácticamente denuncias ni por corrupción, ni se sabe que tuvo tenga una un denuncia vinculada con patrimonio. aerolíneas, pero no tenía que ver con Ni se sabe que tenga tiene un patrimonio. muy alto. Sí, sí. Más allá de que por ahí sí lo que uno nota, como decías vos, y yo creo que sí puede ser una contra, es algún prejuicio ideológico cuando se abordan temas muy serios como el narcotráfico y la inseguridad. Si se me permite, sin contribuir a la grieta, yo creo, se lo digo, se lo dije a él, se lo puedo decir personalmente, habla con cierta suficiencia de algunos temas con los que hay que tener mucho cuidado. ¿Viste? Yo cuando hablo de narcotráfico le pregunto a Facundo, le pregunto a Hugo, le pregunto a los que saben, ¿viste? Porque cifras no... Ahí vos podés decir... ¿Te puedo decir algo, Luis? Yo quiero... Los bunkers se voltearon. Por supuesto que se voltearon, por supuesto. Pero quiero insistir con esto. ¿Eso es marketing o es política? No, se usa para marketing político, pero si los bunkers se voltearon. Pero todos ponen adentro de la campaña eslogan vinculados al narcotráfico, unos y otros. Yo insisto con esto, Luis. Cuando vos hablas con especialistas, te marcan la preocupación del nivel de crecimiento de consumo de la droga y de la cocaína en la Argentina. Lo llaman tasa de prevalencia de consumo de cocaína. No lo digo yo, lo plantea la Cedronar, lo plantean los observatorios que investigan. Y cuando vos ves eso, la cantidad de gente y la cifra de cómo creció el nivel o la tasa de prevalencia asusta. Y también ¿sabés qué asusta, Luis? ¿Qué asusta? La cantidad de gente que responde en las encuestas de la Universidad Católica si sabe dónde vende droga en su barrio. Cada vez crece más, cada vez la gente puede darse vuelta y marcar el lugar donde venden droga. Esperá que se me acaba el tiempo porque está apasionante esta discusión. Hay una información de último momento. Cecilia Devana dice que es probable que mañana finalmente salgan en libertad Cristóbal López y Fabián de Sousa. Atención, contámelo, Cecilia, por favor. Sí, Luis, así es. Después de que la Cámara Federal el viernes les otorgara la excarcelación y Bonadío les fijara el monto de la fianza en 60 millones de pesos, los empresarios estarían a horas de recuperar la libertad después de casi 2 años detenidos. Presentaron durante la jornada de hoy los seguros de caución por este monto de 60 millones de pesos. El juzgado pidió a la superintendencia y demás certificados. Eso ya está en condiciones, con lo cual en el correr de la mañana, probablemente de mañana, se efectivizarían las 2 liberaciones. Más información inédita, exclusiva, de último momento. Van a apelar el arresto domiciliario, bien digo, del rey de la salada. Jorge Castillo, dale, Hugo. Exactamente, Luis, esta es una presentación, vas a ver algún detalle del escrito que acaban de presentar desde la Fiscalía General de Lomas de Zamora. Está firmado por Enrique Ferrari, fue armado por un equipo de fiscales, entre ellos Sebastián Escalera, en donde se señala la supuesta arbitrariedad en la liberación, o en todo caso en la morigeración de la prisión contra Jorge Castillo, porque se señala allí que debería estar detenido, teniendo en cuenta que otras personas están detenidas bajo la misma circunstancia. Entonces, se pide, por favor, que se tenga en cuenta lo dicho en su momento por dictámenes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, cuando se señala que debe haber equidad en cuando se imparte justicia. Por eso se apela la libertad de Jorge Castillo, el rey de la salada. Rápidamente, Facundo Pastor, Ollarvide se niega a declarar su patrimonio. Mirá, yo te diría, Luis, Ollarvide vuelve a hacer noticia. No nos olvidamos de aquellos jueces federales que están en la mira de la justicia. Por segunda vez venció el plazo donde la justicia el fiscal Dilelo le está pidiendo que haga esto, que informe, que dé explicaciones sobre su patrimonio. Ahí tenés el paper, formula requerimiento de justificación de bienes. Recordemos, Luis, y vas a ver en la segunda placa, acá tenemos parte del expediente, que lo que se está investigando es si la causa, la investigación consiste en enriquecerse patrimonialmente de manera apreciable o injustificada tras asumir un cargo o empleo público. Es imposible para la justicia avanzar y saber si Ollarvide se fue de la gestión, de la función como juez, con más o con menos plata. Gracias, Facundo. Enseguida te voy a ametrallar a preguntas sobre las encuestas, Y le voy a pedir a Damián Dipache, porque trajo varios cuadros, pero el que más me importa ahora es en la actualidad. Alberto Fernández acaba de anunciar que va a cobrar más bienes al patrimonio o más bienes personales a los argentinos. ¿Me ponen el cuadrito que tiene que ver con eso, chicos? Si lo tienen a mano. Y si no, Damián me va a ir explicando con el cuadrito. Ahí va. Dale, Damián, contame.
Bueno, Luis, la intención de Alberto Fernández es incrementar el nivel de imposición sobre bienes personales. Fíjate que es a partir de los 2 millones de pesos, no tiene ajustes del mínimo imponible, o sea, no tiene nivel de ajuste y la realidad que la inflación se lo está llevando por encima. Y la realidad que es un impuesto que va sobre la evaluación fiscal que no va a ser ajustada en los próximos años. Y ese tope hace que en Argentina una persona con $33.500 pague bienes personales, pero lo quiere hacer al estilo uruguaya. ¿Cuánto paga una persona de bienes al patrimonio, no bienes personales? ¿Cuánto? En Uruguay, $112.000. Por lo cual claramente ya hay una diferencia con Uruguay. ¿Qué es lo que dijo Alberto Fernández y llamó la atención? Bueno, deberíamos incrementar este impuesto para lograr un superávit fiscal. Quiere decir, el superávit fiscal lo lográs con el impuesto y no ajustando el gasto público. Eso no le gustó, sobre todo a la clase media, que es quien debería hacerse cargo de esto. Y te traje esta tabla. Fíjate los mínimos no imponibles de países desarrollados. Rápidamente, por favor, Damián, perdón que me quedo sin tiempo. España, a partir de $700.000. Francia, $350.000. Chile es considerado como un beneficio para las pymes. Lo puedes contar las personas de sus pymes. Y en Argentina, $33.500. Uruguay, desde $112.000 que se paga bienes personales. La verdad que cualquier persona en Argentina pagaría bienes personales. Bueno, enseguida me preguntas ¿quién va a ganar las elecciones? Me decís ¿quién va a ganar las elecciones? Y la ciudad, ¿viste? Sí, que Pache dice a cuánto va a estar el dólar el año que viene. ¿A cuánto va a estar el dólar? Espera, no me contestes ahora. Los Haroldos, vinos finos con Ángel, los Haroldos State. Mucho más de lo que esperás. Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás. Bueno, ¿cómo están las encuestas? Bueno, nacionales. Nacionales, la diferencia por ahora se amplía respecto al resultado de la PASO, que fue 16,49 la diferencia. Hasta ahora todas se están dando entre 17 y un poco más. Me parece que hay que estar atento, sobre todo a partir de esta semana, cuando empiezan las mediciones post arranque de la campaña del Sí se puede. En la provincia de Buenos Aires, rapidísimo, Vidal achicó un poco, pero sigue muy lejos de Kicillof. Y lo que está apasionante, Ciudad de Buenos Aires, la gran duda si hay o no balotaje. Según la encuesta que agarrés, Larreta tiene 50 y monedita o 49. Bueno, y si Larreta va al balotaje, ¿puede perder las elecciones? Por ahora, las mismas encuestas, cuando miden balotaje, le dan una diferencia de unos 10 puntos. ¿Y qué es lo que dice el jefe de gobierno? En voz baja. No lo tengo a Macri en la boleta. Ok. ¿Hay una bala de plata que puede decir se puede dar vuelta a la historia? ¿Para que termine ganando Matías Lamens? No, en el caso ahora a nivel nacional, para llegar a la segunda vuelta, digamos. Y parecería raro, debería haber me parece, debería subir al 35% y bajar a 44,9 Macri. Como ya hemos contado, Alberto, perdón. Sí. Deberían sumarse como 2 millones y pico de votantes nuevos y de esa cantidad, más de la mitad, elegir a Macri, que ninguno elija a Alberto Fernández. Parece muy difícil, estamos en Argentina. No es improbable, hay bueno, cisne no es negro imposible. por todos. Sí. No es imposible, es improbable, pero hay cisne negro por todos lados. Señores, gracias Damián. Un placer, Luis. Gracias Cecilia, gracias Facundo Pastor, gracias Hugo Machiavelli, gracias señor Palladini. Nos vemos mañana a las 10 de la noche para hacer este programa que se llama 4 días. Como no vinimos unos días y hubo un paro sorpresivo el jueves, la gente decía, che, ¿dónde está? Acá estamos todos los días, de lunes a jueves, a las 10 de la noche. 4 días se llama el programa, por eso, lunes, martes, miércoles, jueves. Chao, hasta mañana.